Feliz día, por acá estamos haciendo el análisis a la entrevista histórica. Yo diría, si no es la más importante, una de las entrevistas más importantes de nuestra era. Una entrevista que no es tan solo una entrevista. Estoy hablando de la entrevista que hizo el periodista norteamericano Tucker Carlson al presidente ruso Vladimir Putin. Esta entrevista fue realizada el día 6 de febrero y transmitida a nivel mundial el día de ayer. Y bueno, aquí estamos. Vimos toda la entrevista y estamos acá pues analizando punto por punto. Por supuesto, en la entrevista se hablaron cosas que ya eran conocidas para muchas personas que están abiertas a ver mucho más allá de CNN, por supuesto. Por lo menos yo sé que yo y que Emir también sabía de todo esto de lo que prácticamente el presidente Putin estaba ratificando en su entrevista el día de ayer. Una entrevista excelente, muestra una persona, y yo le comentaba a Emir en mis funciones como astróloga, cuando comienza el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues yo lo primero que hice fue buscar la carta astral de Vladimir Putin. Nunca lo comenté porque, pues, en el país donde yo vivo, corres el riesgo de ser cancelado por cualquier cosa. Eso es así. Y bueno, uno tiene su profesión, sobre todo yo soy creadora de contenido y pues no quería poner en riesgo esa parte. ¿Por qué lo digo? Porque al analizar la carta del presidente de Rusia, Vladimir Putin, yo me di cuenta de lo que ayer, ¿verdad? Él demostró que es. Obviamente una carta astral habla de rasgos de una persona y además de eso, rasgos del alma dentro de esa persona. Y eso es lo que ve un astrólogo. Y eso fue lo que yo vi. Lo que yo vi en el momento es lo que él mostró que él es para mí. Ese es mi análisis, ese es mi punto de vista y con eso me quedo yo. Este es un hombre de paz, un hombre diplomático por excelencia, con una inteligencia extrema y no es nada de lo que nos han querido dibujar, alimentar acerca de Vladimir Putin. Él no lo es. Eso lo sabía yo desde el momento en que decidí ver su carta natal, se llama. En astrología uno toma el momento exacto del nacimiento de la persona, fecha, lugar y hora, y allí uno ve toda la vida entera de esa persona y hasta sus vidas Ujú. pasadas, las maletas que trae consigo de karmas, etcétera, etcétera, los dones, posibles enfermedades, de todo. Pero a mí lo que me interesaba era saber quién es esta persona. Este es un hombre capaz de apretar el botón rojo. El botón rojo, bueno, ya sabemos que podría ocasionar una conmoción nuclear en el mundo, ¿correcto? Entonces, yo de verdad, como ser humano que vive en este planeta, pues eso era lo que me interesaba. Es verdaderamente yo en mi búsqueda personal, es verdaderamente Vladimir Putin el tirano del que hablan y lo he sabido desde ese momento en cada entrevista que he visto de él y ayer él lo demostró. Eso es un señor, eso es un caballero, eso es un hombre que lo único que está haciendo es gestionar lo mejor para su país. Eso es lo que debe hacer un presidente, no el chiste que tenemos en la oficina de la presidencia de los Estados Unidos en este momento. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta. Y mire, siempre lo he dicho, en todos mis contenidos que yo creo, cuando tengo consultas, etcétera, etcétera, siempre le digo a la persona, así como cuando usted va a un médico, busque una segunda opinión. A mí no me crea nada de lo que yo le digo. Busque usted por usted mismo. A lo mejor usted no es astrólogo y no va a buscar por esas vías, como hice yo, pero busque usted la información. La información está, la información existe. Todo de lo que habla el presidente Putin en su entrevista son documentos públicos. Emir tiene conocimiento de estos documentos. Muchas de las cosas de las que él está hablando, de las que él hace referencia, eso está a la mano y al alcance de cualquier persona.
dejemos la flojera y vamos a buscar. No nos dejemos llevar por estos canales de televisión que manipulan y nos alimentan una información totalmente falsa. Esta entrevista, además de eso, para mí es importantísima porque esto tiene el alcance de impedir que se desintegre la sociedad de Occidente a través de una guerra nuclear. ¿Ok? Es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que saber la verdad. Y de eso se trata el periodismo, pero el periodismo que es pagado, por supuesto, que va a transmitir lo que sus jefes les digan, no la verdad, que es lo contrario a lo que ha hecho Tucker Carlson con esta entrevista. Y por eso la izquierda norteamericana está tan temerosa y está ardida, por supuesto. Y bueno, vamos a ver puntos importantes de esta entrevista el día de hoy. Emir, ¿qué nos puedes comentar sobre todo esto? Sí, bueno, yo creo que lo primero es aclarar, porque eh, estas interpretaciones, estos análisis siempre se prestan, bueno, a opiniones, a comentarios, y yo creo que lo primero que uno tiene que aclarar, o nosotros tenemos que aclarar aquí, es que nosotros no somos ni pro Putin ni pro ruso, ¿ok? Nosotros somos norteamericanos, pero nosotros somos profesionales y somos objetivos por sobre todas las cosas. Entonces, en las opiniones que bueno, que yo pienso dar, van en esa línea, en una línea como analista internacional, como analista geopolítico, con mis conocimientos de economía, con mis conocimientos de historia. Tal vez muchos no lo saben, pero yo fui diplomático muchísimos años, eh, también experto petrolero y fui profesor universitario en la Universidad Central de Venezuela por un tiempo. Y he dedicado mi vida al tema del comercio internacional y al tema de las relaciones internacionales. Entonces, mis comentarios están basados en hechos, en informaciones, en documentación, como lo dice para, y eso pudiera a veces interpretarse, sobre todo cuando se analiza este conflicto con Rusia, el tema de la guerra de Ucrania, como una posición prorrusa, pero ciertamente no lo es. Es un análisis balanceado y es un análisis con verdades. Y yo creo que al final lo que importa es que si tú tienes las premisas correctas para hacer un análisis, tú puedes llegar a las conclusiones correctas y en base a eso tomar decisiones. Ya aclarado ese punto, entramos con Tucker Carlson. Y yo creo que antes de hablar también de la entrevista, hay que hablar de Tucker Carlson. Es uno de los periodistas más respetados en los Estados Unidos, lo tildan de ser de derecha. Es una persona millonaria, con muchísimo dinero que no necesita que le estén financiando las cosas, como dio a entrever la Clinton, Hillary Clinton. Realmente ahí, es que son muchos puntos, Farah. Yo creo que tú tocaste, usaste una palabra que es un poquito rarita para mí, que es eso de ardida, pero ciertamente la izquierda, Biden, Hillary Clinton, todos están sumamente preocupados por esta entrevista porque ellos habían tratado de silenciar todos los mensajes, vamos a decir, de paz o de tal vez de explicación de este conflicto de parte de Rusia y de parte de Putin. Y el que Tucker Carlson, una persona que tiene tantos seguidores y que es visto a nivel mundial, creo que una de las últimas entrevistas que hizo pasó de los 200 millones de vistas. Entonces, una persona con un alcance global que tenían la preocupación o tienen la preocupación de que el mensaje que iba a transmitirse con esa entrevista iba en contra de toda esta narrativa de CNN y de toda una cantidad de mentiras, entre esas que Rusia quiere invadir el mundo, que Rusia quiere, que Putin quiere crear una nueva Unión Soviética y invadir Europa, cosa que
no hay ninguna evidencia ni discursiva ni de hechos, de factuales, para sostenerlo. Entonces, al final termina siendo un producto mediático que puede ser desmontado esta entrevista. Es una entrevista, o mejor dicho, un Tucker Carlson que se arriesgó muchísimo porque hubo mucha presión, no solo de los Estados Unidos y de la Casa Blanca, sino de Europa también. Incluso se llegó a hablar en algún momento que Europa pensaba incluso detener a Tucker Carlson para que no hiciera la entrevista, que lo podían enjuiciar, y aquí en los Estados Unidos lo mismo. O sea, estaban tratando de presentar a este señor como que hacerle una entrevista a Vladimir Putin era un delito. Algunos hasta me imagino que hablaron de traición a la patria, y yo creo que él estaba tratando de hacer esta entrevista desde hace mucho tiempo, pero en Occidente, por todos los caminos posibles, lo trataron de evitar, y me imagino que debe haber recibido muchísima presión, pero bueno, afortunadamente para el mundo, la entrevista se dio porque yo creo que todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión y que nos escuchen. Una de las cosas más lamentables que uno puede como ser humano padecer es que te acusen de delitos, te acusen de cosas que posiblemente tú no has hecho y que tú no tengas la posibilidad de defenderte. Entonces yo creo que aquí es la oportunidad de escuchar la posición de un líder, la posición de un presidente respecto de las relaciones internacionales, respecto de la guerra y respecto de la paz incluso. Yo coincido con Farah que esta entrevista no es cualquier cosa. Esta es una entrevista que puede significar un paso inicial hacia la paz y evitar que ciertamente lleguemos a un conflicto, una guerra mundial que termine con una guerra nuclear donde no va a quedar absolutamente nadie, y que aún a pesar de lo nefasto que es recordar a Fidel Castro, yo creo que una de las pocas cosas o las contribuciones hacia el mundo es que él dijo que la tercera guerra mundial se iba a pelear con armas nucleares y la cuarta se iba a pelear con piedra y con palo. Yo creo que a pesar de lo nefasto que es Fidel Castro, yo creo que una de las figuras más detestables de la historia de la humanidad, ese comentario en particular es ciertamente acertado. Si hay una tercera guerra mundial con armas nucleares, la próxima guerra la vamos a pelear como en los tiempos de los neandertales, tirándonos piedras y tirándonos palos, porque simplemente no va a quedar absolutamente nada. Entonces, una vez realizado todo este tema de contexto, vamos a tratar de hacer un programa que no sea muy largo y vamos a irnos a los aspectos puntuales de la entrevista, aunque quería resaltar algo antes de pasar a eso y darle también la palabra a Farah. Qué tristeza es, por ejemplo, el día de ayer fue trascendente para el mundo por dos cosas. Uno, por el tema de Tucker Carlson y Putin, y el otro, por la decisión de un fiscal en el caso de los documentos que tenía Biden en su garaje, y un caso eh, no sé si juicio, pero un caso. Y resulta que este fiscal el día de ayer dio vamos a decir, su veredicto, su visión final sobre el tema, diciendo que ciertamente Biden había incurrido en un delito por tener esos documentos secretos sí, su garaje como si fuera basura, por el mal manejo que hizo él mismo, y que eso era un delito grave, ¿ok? Pero que no iban a avanzar para enjuiciarlo y para encarcelarlo si es que eso daba como pena la cárcel, porque el señor Biden es un pobre anciano que ya no tiene memoria y no tiene una capacidad mental y cognitiva. Yo creo que hago el comentario porque es darse cuenta del líder que nosotros tenemos en los Estados Unidos, que de verdad da pena, y lo digo con el mayor respeto. eh, es un anciano que cada vez tiene sus capacidades más disminuidas,
Y es un riesgo para nosotros como norteamericanos que nuestro país esté en manos de este señor, que no tiene capacidad para tomar decisiones, sobre todo en un mundo que tiene guerras por todo el mundo, por todos lados, encendidos conflictos, y donde uno no sabe quién es el que está tomando la decisión. Y entonces, en contraposición, tenemos esta entrevista de Tucker Carlson, donde uno dice, wow, estos rusos como que tienen suerte de tener un presidente que a pesar de sus años, Putin tiene 71 años, tú lo ves que es un hombre que se ve sólido físicamente, lo ves Claro. sólido intelectualmente y lo ves sólido mentalmente. O sea, este señor estuvo más de 2 horas respondiendo preguntas y tú te encuentras con que Biden no puede durar 5 minutos en una rueda de prensa. Lo de ayer, el show de ayer, que vamos a hacer un programa hoy o mañana, duró 3 minutos. Y tal vez muchos no recuerdan, había un programa de televisión que se llama Los Tres Chiflados, y a mí me recordaba eso. O sea, qué lamentable espectáculo ver esa, porque Biden hizo una rueda de prensa para decir, bueno, ya el fiscal dijo que yo no tengo ninguna responsabilidad en esto, a diferencia del Trump, que Trump sí utilizó esos documentos y los filtró y los quemó y los ocultó. Y después de eso, vinieron las preguntas, y cuando vinieron las preguntas, este señor se volvió un energúmeno porque le recordaron a él que no es que él fuese inocente, no es que él no hubiese cometido un delito, no, él cometió un delito, pero no lo iba, no, ese delito lo iban a obviar porque el señor Biden es débil mental, no tiene sus capacidades cognitivas a punto, y por otro lado es un anciano. O sea, yo creo que eso es extremadamente delicado. O sea, yo creo que hubiese sido preferible, si yo hubiese sido Biden, que a mí me enjuicien y me diga, y por lo menos te metan a la cárcel un ratito, a la pena pública, que es decir, que tú eres un incompetente mental, porque eso fue lo que dijo. Pero bueno, nada, lo que quería era que viéramos estas dos dinámicas y pasemos al análisis del discurso. Farah, me gustaría que hicieras tal vez un recuento de las temporalidades, el tiempo que duró y cómo ese tiempo se utilizó. Yo creo que tú lo tienes por allí. Muy bien, ok, la entrevista. Bueno, esto es una entrevista de 2 horas con 7 minutos 18 segundos. Hubo una introducción, 2 minutos de introducción, luego Putin inicia con la historia de Rusia y de Ucrania. Impecable la manera como el presidente Putin relata esta historia por 23 minutos. Ujú, Luego nos habla de la expansión de la OTAN durante 5 minutos, la OTAN y Bill Clinton, en donde hace referencia al momento en el que él quería ser parte de la OTAN y se ujú, burlaron de él. Esto fue por aproximadamente 11 minutos. Luego empieza a hablar de Ucrania por 7 minutos, o sea, no es mucho. Y luego la pregunta, ¿qué causó el conflicto? El conflicto con Ucrania. Ahí pasa aproximadamente 14 minutos. Luego pregunta a Tucker si hay alguna solución pacífica y él elabora sobre esto por aproximadamente 9 minutos. Le pregunta directamente Tucker quién fue responsable de la explosión de las líneas de Nord Stream y el presidente Putin le da la respuesta diciéndole, tú lo hiciste. Tú, bueno, Tucker es un representante de América, de los Estados Unidos, y Tucker le dice, yo estaba muy ocupado ese día, y entonces Putin le responde, pues seguramente tú tienes una buena coartada
pero creo que la CIA no tiene esa coartada. Entonces ya sabemos quién fuera el responsable, de acuerdo a lo que dice el presidente Putin. Luego de allí, eso fueron 13 minutos en esta respuesta. ¿Existe la posibilidad de restablecer comunicaciones con los Estados Unidos? Pregunta Tucker. El presidente elabora por aproximadamente 12 minutos. Se le pregunta qué tan poderoso es Zelensky. El presidente habla por 12 minutos más allí. Luego empieza una referencia a Elon Musk. Él se refiere a Musk como una persona súper inteligente y los peligros de la inteligencia artificial para la humanidad. El presidente Vladimir Putin hace referencia de que todo este desarrollo tecnológico debe ser regulado para proteger eh, a la raza humana, ¿sí? Y luego de esto habla Tucker de un periodista norteamericano, Evan Hershkovich, que está encarcelado en Rusia desde hace un año por razones de espionaje. En realidad, no es por hacer periodismo. Y esta es la respuesta que le da el presidente de que este periodista que trabajaba para el Wall Street Journal estaba haciendo labores de espionaje en Rusia y fue descubierto por las agencias antiespionaje de Rusia. Y entonces Tucker quería negociar en la entrevista la entrega de este periodista. Tucker se lo pidió en el momento. Yo me sorprendí porque Tucker quería hacer la negociación allí mismo. Eh, ya, esto tiene un trasfondo humanitario, me supongo. Pero el presidente Putin le dijo que él no iba a interferir, que la agencia de inteligencia de Rusia está en conversaciones con la agencia de inteligencia de los Estados Unidos acerca de este caso y ellos se encargarán de eso. Esa no es la labor del presidente y me imagino que lo que procedería en ese caso es que el presidente no le iba a dar un indulto a una persona que cometió un delito. Y bueno, fue muy insistente Tucker sobre este caso, pero bueno, yo me supongo que él quería irse con su conciencia tranquila de que por lo menos lo intentó de que lo liberaran, pero no fue posible. El presidente finalizó cuando vio que Tucker estaba decepcionado de su respuesta. El presidente finalizó diciéndole, mira, yo también quiero que se vaya, pero las cosas tienen que ser dentro del marco legal, ¿correcto? Y bueno, es que tú no puedes ir respetar la soberanía de un país Ujú. y pedir clemencia luego de que tú les das una bofetada. Sobre todo que Tucker le dice al presidente Putin que si él quiere demostrar, ¿verdad? Que él es una persona que no tiene nada en contra prácticamente de los Estados Unidos, que no es esta persona dura que han dibujado, entregando al periodista, y él dice, ya yo he hecho mucho, y lo que he tenido son bofetadas de vuelta. Entonces, ¿para qué hacer más? ¿Para qué yo tengo lo mismo? Le responde cuando él le hace el planteamiento de comunicarse con Biden, comunicarse con Estados Unidos para arreglar la situación, para limar asperezas prácticamente, para esto y lo otro. Y dice, pero es que yo no he iniciado nada. Si ellos fueron los que se metieron en este embrollo, ellos tienen que salirse. Entonces yo simplemente los voy a dejar que busquen la manera de arreglar lo que ellos mismos hicieron, ¿no? Y ya está. Esa es la posición del presidente Vladimir Putin sobre todo esto. Sí. Me gustaría seguir vamos a decir, los tiempos, las temporalidades que tuvo la entrevista, pero yo creo que es bueno empezar por el final, sobre todo que tú ampliaste un poco ese punto del periodista. Y ahí lo único que yo agregaría es que, por supuesto, que Carson quería que
llevarse como premio la liberación de este periodista, Bueno, pero bueno, yo como analista político, a mí me gusta sorprenderme con personas más inteligentes que yo. Me gusta sorprenderme con opiniones y posiciones bien pensadas. Yo cuando posiblemente esa petición se lo hubiesen hecho a un Macron, a otro presidente, posiblemente hubiese dicho que sí o hubiese mentido. Pero este Putin fue muy claro y tiene toda la lógica del mundo. Yo creo que yo quiero compartirla y es, se supone que Rusia es una democracia. Le guste o no le guste a la gente, eso es una democracia. Igual que la democracia en China es una democracia. Entonces comenté, yo duré 8 años viviendo en China y así no nos guste a nosotros, esa es la democracia al estilo chino. ¿Ok? Y funciona. Y los rusos tienen su democracia. Lo que nosotros no podemos pretender es que el modelo norteamericano de democracia sea el que se quiere que se tenga que aplicar en todas partes del mundo. Pero siendo una democracia Rusia, partiendo de esa premisa, existe división de poderes. Existe el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Ok? El tema de este periodista norteamericano, que supuestamente es un espía, que estaba espiando para Estados Unidos, está en manos del poder judicial. ¿Ok? Si Putin hubiese dicho que iba a liberar a este señor, bueno, yo creo que él estaba faltando este tema de la división de poder, porque él debería en principio dejar que termine el juicio, dejar que termine los cargos, etcétera. Me imagino que Rusia debe tener algún tipo de figura de indultos, de amnistía, ese tipo de cosas. Pero en principio lo que él está diciendo es, bueno, yo quisiera hacerlo, pero no se puede. No se puede. Entonces, eso te demuestra a ti que no es un dictador. Porque todo, cuando tú ves los medios, como dicen, Putin es un asesino, Putin es no sé qué y Putin es un dictador. Pero si él fuera un dictador, a él no le costaba nada decir, sí, mañana te voy a mandar de regalito para los Estados Unidos a este señor. Entonces ¿qué yo es creo lo que qué es lo que se hace en Venezuela? En Venezuela sí hay una dictadura, este tipo Maduro es un dictador y él le da órdenes públicamente en los shows, porque esos tienen unos shows de comedia, que es donde transmiten todas las barbaridades que hacen, y ahí uno ve al bárbaro ese, mira, fulano, y así como nombrando al fiscal, al ministro y al otro, a los payasos que tienen allá, los lacayos de él, me haces mañana tal cosa, me hace como que están en una pulpería, se dice Venezuela, que eso es que es una pulpería, como, una bodega, sí, un sitio donde se venden menudencias de comida, de ajá, alimentos, o sea, un desorden. es un mercado, pues un mercado Un desordenado. mercado desordenado, exactamente. Entonces, este tipo que sí es un dictador, lo que está diciendo Emir es tal cual. Cuando tú eres un dictador, el poder absoluto está en tus manos y tú eres el que das las órdenes de todo lo que se va a hacer. O sea, el poder recae solamente en ti. Y Vladimir Putin demostró que no es un dictador, que no es Ujú. un comunista, como le andan diciendo, que no es todas las barbaridades que han inventado de este señor, porque es que la verdad, y fíjate tú, que él habla de 1991 en la entrevista, y Tucker le pregunta, pero usted tiene 24, creo que 24 años en el poder, ¿por qué nunca trató de tomar de vuelta el territorio que le pertenece a Rusia, que lo tiene Ucrania, ¿verdad? Es que no hacía falta. Todo lo iniciaron con el golpe de Estado, era un autogolpe, el del Gol- 2014. Ujú. ¿Mm? ¿Y eso quién es la mano maestra de todo eso? ¿Quién creen ustedes? Ujú. O sea, que es la Nuland, ¿oíste? Que es como una especie de, ahorita creo que es una viceministra de la Secretaría de Estado. Es una señora bueno, esa es la artífice. Ella es de este grupito, los que llaman los neoconservadores, que son entre halcones y guerreristas y todo. Bueno, ella, bueno, al final, ese golpe de Estado,
supuestamente fue inducido por los Estados Unidos, financiado por los Estados Unidos, pero el artífice, creo que ella se llama Magnulan, es esta señora blanquita Victoria Nuland, esa, Victoria Nuland, Esa ¿no? Victoria Nuland, que la señora parece menos todo menos que una diplomática, con el respeto que merece. No, la señora parece, no, mejor ni lo digo, pero no es ella, esa misma es. Entonces, bueno, vamos a ir tocando punto por punto. A ver, regresemos entonces al orden. La primera parte, como les dijimos, era de historia de Rusia y Ucrania. Qué maravilla escuchar a un presidente con un conocimiento tan profundo de la historia de dos países. Este señor en 23 minutos nos dio una clase magistral a nosotros sobre historia de Rusia. Algunos dirán que es un desperdicio. Yo personalmente pienso que nos ayuda a ubicarnos, porque una de las cosas que yo aprendí durante mis 8 años en China, gracias a Dios, yo he tenido la oportunidad, yo creo que de visitar más de 50 países, y cada país tiene su historia, tiene su cultura, tiene su idiosincrasia. Y nosotros tenemos el error o cometemos el error de analizar estos países desde nuestra óptica, desde nuestra infancia, desde lo que nos... Y resulta que eso es completamente errado. Tú tienes que conocer la historia y tú tienes que ubicarte. Del caso de las posiciones a veces de China, de las posiciones de Rusia, de las posiciones de los países árabes, tú tienes que ver su historia. Y yo creo que Ujú. esos 23 minutos de historia lo que nos permiten es situarnos a nosotros de lo sensible que es Rusia frente a las invasiones, frente a los ataques y frente a los peligros en su frontera. Lo que pasa es que para poder entender esto hay que saber, hay que tener tiempo, dedicarle tiempo a la historia, dedicarle tiempo a los estudios. Mire, cuando hablan de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto que los judíos se presentan como los más afectados y ciertamente lo fueron. 6 millones de judíos exterminados por los nazis, ¿ok? Pero revisen los números y ustedes se van a dar cuenta que yo creo que el 70%, creo que entre el 60 y 70% de todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? De todos los muertos, creo que murieron como 50 millones de personas, no recuerdo bien el número, poco menos de 50 millones, a revisarlo en un momento, pero el 60% de los muertos fueron rusos. 60% de los muertos. O sea, murieron, creo que entre 20 y 25 millones de rusos contra 6 millones de judíos. Eso no lo dicen. Eso no lo ven ustedes en los periódicos, eso no lo ven ustedes. Es decir, que Rusia ha sido una nación que ha pagado muy alto el poder existir. Y por eso, y yo no estoy alabando a Rusia, yo les estoy tratando de decir a ustedes, métanse en la cabeza de un ruso. Si esta gente fue capaz de perder el 20% de su población para defender su existencia como país en la Segunda Guerra Mundial, este, ya vas a entender la forma en que ellos ven los peligros y sabes que esa gente no se va a detener, no se van a detener. Porque para ellos, y eso creo que era lo que yo siempre quise que se entendiera, esto no es un capricho de Putin estar en una guerra. Para Rusia, la guerra de Ucrania o el que la OTAN establezca bases en Ucrania, establezca sistemas de misiles y armas nucleares en Ucrania, es lo que llaman un peligro existencial. La existencia de Rusia como país y como nación está en peligro si en Ucrania la OTAN instala bases, instala misiles nucleares. Y la cosa es muy simple. ¿Por qué? Porque están tan cerca de los sitios donde están los armamentos nucleares, donde están las armas convencionales de Rusia, que a Rusia no le daría tiempo de reaccionar. Es lo mismo que pasó aquí en el año 1962-63 con la crisis de los cohetes, la crisis de los misiles en Cuba.
En ese momento no existían los misiles intercontinentales balísticos que desde Rusia o de la Unión Soviética en ese momento podían caer en los Estados Unidos en media hora. No, lo que habían eran misiles de 3.000 kilómetros, 4.000 kilómetros. Es decir, que para poder la Unión Soviética atacar a Estados Unidos con armamento nuclear tenía que hacerlo desde avión, desde bombarderos y desde submarinos y desde barcos. Entonces, por eso es que la Unión Soviética instala armas nucleares en Cuba, sistemas con los cuales podía, porque ahí sí son 3.000, 4.000, 5.000 kilómetros, le bombardeaba a todos los Estados Unidos. Y Estados Unidos, bueno, se crisió como era lógico y sitió la isla y ya las armas nucleares y todo el mundo estaba listo para pelear con la Unión Soviética. Pero bueno, negociaron y entonces la Unión Soviética dijo, yo te voy a quitar los misiles nucleares de Cuba, quítame tú los misiles nucleares que me pusiste en Turquía. Entonces, lo que es igual no es trampa. ¿Ok? Entonces, lo que está pasando aquí es lo mismo que pasó en 1962 con Cuba. Estados Unidos no podía aceptar que, creo que Cuba creo que está como a 90 millas de los Estados Unidos, a 90 millas. Bueno, a 90 millas de los Estados Unidos iban a haber armas nucleares de la Unión Soviética. Y Kennedy dijo, voy a la guerra con la Unión Soviética, aquí nos vamos a matar, pero esas armas no pueden estar allí porque si están allí y me atacan, yo no voy a poder responder porque todo va a quedar destruido. Bueno, esa es la misma lógica que está manejando Rusia y es la lógica que tenemos que entender para ver por qué Putin se metió en esta guerra. ¿Ok? Pero bueno, regresando al punto, estamos entonces con todo ese tema de la historia de Rusia y Ucrania y después pasa la expansión de la OTAN. Y en la expansión de la OTAN, y a mí me gusta, Perdona, Emir, que ajá, te conseguí la información de lo que estabas hablando, nada más para que lo veamos, que la gente vea de lo que estás hablando. Rápidamente les comparto la estadística de la Segunda Guerra Mundial, lo que nos está hablando Emir. Y vamos a ujú, ver aquí, rápidamente. Les comparto que acá lo conseguimos. Vean ujú, esto. La Unión Soviética fue el país con más víctimas mortales durante la Segunda Guerra Mundial. 26,6 millones de personas, de las cuales 8,86 millones eran soldados y 17,74 millones eran civiles, hombres, mujeres, niños y niñas. ¿Qué les parece? mm. Bueno, yo le doy gracias a Dios que tengo una buena memoria, pues no me Ahí equivoqué con está. los números. Ajá. No, 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 ahí está. Ahí está. no me Ahí está equivoqué la con los Unión números. Soviética. Después sigue China, Polonia, por supuesto, Indonesia, India, Yugoslavia, Indochina francesa, Francia, el Reino Unido. Después más abajito están los Estados Unidos, Ujú. Lituania. ¿Cuántos fueron los muertos en total? ¿Los tienes en la información que eh, estás viendo? Ahí debe decir ah, cuántos muertos hubo. Yo calculo que tiene que haber habido entre 40 45, máximo 50. no, me parece que dice de 55 a 60 millones, de hecho. Vamos Ujú, a cerrar el cuadro. Ajá, aquí están víctimas de la Segunda Guerra Mundial. 50 estimaciones de entre 50 y 60 millones de personas fallecidas, elevándose hasta más de 100 millones según los cálculos más pesimistas. ujú, 40 a 45 según cálculos más optimistas. Yo creo que es muy difícil de mm. establecer una cantidad Bueno, exacta, mira, ¿no? vamos a ver, en el escenario más optimista significa exactamente el 60% de los muertos de la Segunda Guerra Mundial lo puso la Unión Soviética. Si vamos al escenario de 50 60 millones, la Unión Soviética puso la mitad de los muertos. Entonces, al final lo Exacto. que quería era que Fíjate, ustedes vieran fíjate tú, ajá, la Alemania nazi tiene 3 millones, 3.318.000. ujú, En contraste, la Unión Soviética, 9.360.000. Unión Soviética, acá el total es que tenemos dos. A los militares, ujú, tenemos dos cuadros, militares y nada, civiles. ¿Ok? militares por un lado y los civiles por el otro, sí. Ajá. En los civiles, en la Unión Soviética, la cantidad son 23.139.600. Ujú. El único país que tuvo esa cifra. Y te, dice- Polonia, y, 3 claro, millones y medio. sí, es importante el contexto de la cantidad, porque
uno dice, bueno, 23 millones es X. No, o sea, 23 millones posiblemente de una población de 90 millones o menos. Es O menos decir, porque estamos hablando de 1939 a 1945, 46. No es la población exactamente, que se tenía en este momento, una población a los cálculos de esa época. esa O sea, época. estamos hablando que la Unión Soviética quedó exterminada casi en su totalidad, Sí, 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 sí. casi en su Pero, totalidad. y la guerra, señores, para que lo sepan, yo soy un amante de la historia. La Segunda Guerra Mundial se gana por la Unión Soviética. La Unión Soviética fue el que le dio la derrota más importante a Alemania. Por supuesto, Estados Unidos fue el gran héroe, etcétera, porque ayudó. Pero si la Unión Soviética no hubiese estado en guerra con Alemania, posiblemente Alemania hubiese ganado la guerra, aún con la participación de los Estados Unidos. Bueno, esa es mi visión. Pero bueno, regresando al punto para que no nos perdamos, quería tocar el tema de la expansión de la OTAN. Y ayer estaba yo haciendo una gestión en la calle y estaba hablando con una persona allí y yo le hablaba sobre el tema de la deuda externa en los Estados Unidos y él me decía, bueno, pero que yo le dije el programa, le dije que habíamos hecho un programa sobre eso y él me decía, bueno, pero ¿qué esa es tu opinión? Y yo le decía, no, yo cuando opino, yo presento las pruebas y las pruebas están en los números oficiales del gobierno de los Estados Unidos, las estadísticas están allí. Bueno, lo mismo hago yo como profesional en este caso. Lo que dijo Vladimir Putin de la expansión de la OTAN es totalmente cierto. Es totalmente cierto. A Vladimir Putin cuando cae la Unión Soviética en el 1992 y después cuando llega Putin al poder, Occidente le dio todas las garantías del mundo a Rusia que la OTAN no se iba a expandir. Y eso es así. Eso está, los documentos están allí, los pueden revisar. Y resulta que nunca se cumplió. Occidente se burló de Rusia y ahí yo traigo a colación el tema de las guerras napoleónicas y las guerras en el siglo XIX, donde los países entendieron que a los perdedores había que tratarlos con respeto. Eso pasó con Alemania cuando perdió la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos lo ayudó, toda Europa lo ayudó, no lo, no lo execraron, no lo maltrataron, pero resulta que cuando cayó la Unión Soviética, todo Occidente pateó a Rusia, lo despreciaron y no lo dejaron integrarse ni a Europa ni a la OTAN. Esos documentos están allí, esas declaraciones están allí. Rusia trató de entrar al sistema, vamos a decir, de protección de Europa y de la OTAN. Y él comenta en la entrevista que Bill Clinton le dijo, mira, está interesante, puede ser que tú entres en la OTAN. Yo creo que pasarían unas 2 horas o 3 horas entre esa reunión de Putin con Clinton y después hubo la cena, si mal no recuerdo. Bueno, en la cena, Bill Clinton le dijo, mira, yo me reuní con mis asesores y mi equipo y me dijeron que no se puede. ¿Ok? Eso está allí. Ahora, lo que quiero que vean es cómo esas promesas de no encerrar o cercar a, a Rusia nunca se cumplieron y que más bien fue creciendo y creciendo y creciendo. Él habla de que hubo cinco fases del crecimiento de la OTAN, pero yo quiero que vean aquí, mire, la OTAN nace en el 49 y cada uno de estos años es la entrada de distintos actores, distintos países. Vean, en el 99 entraron creo que 7 países. A partir del 99, acuérdense que la Unión Soviética cae en el 92, entonces en el 99 es que empiezan las repúblicas de la ex Unión Soviética a entrar. En el 99 creo que entraron 7. Ahí se ven los colorcitos, ¿ve? El verde, ahí creo que está entrando Hungría. Ahí está. Después entra en el 2004, entran otros. Ahí creo que entra Polonia en el 2004. Creo que es Polonia que está allí. Y así van. Es decir, que ha habido como 5, él nombra 5, y es
totalmente, históricamente verdad. O sea, no, lo que ha hecho la Unión, lo que hizo Occidente, lo que hizo la OTAN fue ir cercando a Rusia, a pesar de que hubo promesas de Occidente de no hacerlo, y eso nos lleva a nosotros al último intento de entrada de un país de la ex Unión Soviética, que es lo de Ucrania, y que es lo que genera el conflicto, y que es lo que genera la guerra en Ucrania. Porque él dijo, mira, él no podía aceptar que Ucrania, que está tan cerca de la capital, está tan cerca de las ciudades importantes, donde están los silos, estuviera en la OTAN porque lo iban a atacar. Entonces quería que vieran este cuadro y dense cuenta que lo que él está comentando es totalmente válido, es totalmente cierto. Quiero ver si yo tengo aquí otro cuadro. Este cuadro creo que es bien importante. Vamos a cambiarlo porque tal vez nos muestra históricamente cómo evolucionó aquí. Miren esto. Aquí está la expansión de la OTAN hacia el este. ¿Ok? La franjita que usted ve en roja, vean las banderitas de Estados Unidos, la franjita roja, eso eran los límites de los países de la ex Unión Soviética. ¿Ok? Y vean cómo en estos, desde el 92 para acá, han pasado, ¿cuánto? 22 años, 32 años. Vean cómo esas fronteras de la Unión Soviética están todas al lado de Rusia en este momento. Cómo, y ahí ustedes ven los años, en el año 90 entró a este país, después entró en el 99 2004. Esto es historia y esto es real. Ningún país, ninguna potencia va a aceptar que lo cerquen. Eso es como, ya he puesto el ejemplo varias veces. Supongamos que México se pone de acuerdo con China y establecen una alianza militar y los chinos deciden poner armas nucleares en México, en la frontera. ¿Qué haría Estados Unidos? Inmediatamente ataca a México. Y yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, es lo que dicta la lógica para preservarse como Estado. ¿Ok? Entonces, aquí está. Mire, Estados Unidos prometió que no se ampliaría la OTAN y ha sucedido 5 veces. Desde el momento que nace la OTAN, creo que ya van 9 veces que se ha ampliado la OTAN. Pero desde que cayó la Unión Soviética, ha sucedido 5 veces. Esta es una de las frases destacadas de Tucker Carlson. Después vamos al tema de Clinton y la OTAN. Ahí creo que ya lo abordamos también porque es esa conversación donde Putin le pide a Clinton que deje que la Unión Soviética, que Rusia entre en la OTAN. Clinton le dice que sí y a los minutos le dice que no se puede. Después, ya creo que también lo tocamos, ¿qué llevó al conflicto? Creo que ya el conflicto de Ucrania-Rusia, ya lo explicamos también, que tiene que ver con la preservación del Estado-nación y cómo esas armas nucleares y esas armas cerca o tan cerca de Rusia sería un elemento de desventaja y de posible pérdida de una guerra o la imposibilidad de defenderse frente a un ataque. Y eso es lo que llevó a este conflicto que ciertamente se pudo haber evitado y que Dios permita que esta entrevista haga que Occidente y que las personas pensantes se den cuenta que este es un conflicto inducido por Occidente, es un conflicto inducido por los Estados Unidos y por la OTAN y que no tiene, bueno, yo creo que ninguna ganancia, más allá que tal vez que sea destruir a Rusia de manera que Estados Unidos mantenga su hegemonía por un ratito más. En el tema de quién explotó el oleoducto ese de Nord Stream, ya Farah también lo comentó. eh, Putin apunta que fue la CIA. Dense cuenta que han pasado creo que 1 o 2 años desde esto y todos los investigadores han mantenido silencio, todos han estado calladitos. Nadie, los alemanes estaban haciendo la investigación, los países que están cerca estaban haciendo una investigación y yo estoy seguro que ya consiguieron evidencia de quién lo hizo, porque eso queda en evidencia. Ahí se sabe qué barco estaba por allí, qué país estaba operando
ustedes saben que eso está a unos niveles de profundidad extremos, que eso no es que un venezolano puede ir para allá y explotar eso, ¿no? Eso tienen que ser profesionales, expertos en explosivos, mm, tienen que ser equipos especiales que no tiene todo el mundo. Entonces, eso te va a decir a ti, mira, en el mundo solamente hay 5 países que pueden hacerlo. Y ahí es como nuestras dotes de investigador privado, ¿quién se beneficia con el crimen? ¿Quién se beneficia o quién se ha beneficiado de la explosión de ese oleoducto? Estados Unidos. Porque el gran perdedor es Europa, porque perdieron el canal a través del cual llegaba la energía barata de Rusia para Alemania y para Europa, pero el ganador de esa explosión es los Estados Unidos, porque ahora Estados Unidos es el principal suplidor de gas para Europa, es el que le está vendiendo todo este tipo de energéticos, de petróleo, etcétera. Entonces, cuando alguien analiza quién puede ser el culpable de un crimen o de un evento, tienes que ver quién es el que se beneficia. Cuando matan a alguien y esa persona tiene un seguro, ¿el seguro qué va? Ya va, ¿quién es el beneficiario? Es Farah. Ah, ok, bueno, si es Farah, entonces Farah es la que pudiera tener más interés en que esto suceda. Bueno, aquí llegamos yo tenía mi análisis y apuntaba que el beneficiario era los Estados Unidos y que pudiera ser uno de los principales involucrados, aunque bueno, a lo mejor algún día sale eso a la luz. Este es otro punto, Farah, ¿recuerdas este punto? ¿Sí? Sí, aquí el presidente Putin pues habla de cómo Occidente, los líderes de Occidente crean pánico en las poblaciones, infundiendo un miedo que es totalmente irracional, fantasioso, que él no tiene ningún interés de invadir ningún país, ni de la OTAN, ni no de la OTAN, o semi de la OTAN como es Ucrania, etcétera, etcétera. Hay que escuchar la historia, los primeros 23 minutos de la entrevista, cuando él habla de la historia, para que se sepa que el territorio, este territorio que en este momento ocupa Ucrania, es un territorio ruso. Pero él descartó completamente invadir a Lituania, Polonia, cualquier otro país de la OTAN. Este punto es súper importante. No tiene interés en nada de eso, pero para nada. De eso se trataba este punto que es parte de lo que siempre se le ha acusado a él, ¿cierto? Vamos al siguiente punto. Sí, yo creo que creo que hay que ampliarlo un poquitico, aunque ya tú lo abordaste casi en su totalidad, se ha creado una narrativa de que Rusia quiere invadir Polonia, que quiere invadir la OTAN, que quiere invadir Europa, ¿ok? Y nosotros hemos consistentemente dicho en este programa que eso no hay ninguna evidencia factual ni discursiva de que eso es así. Y Lo que Putin, pasa es que perdón, eso es lo que entra dentro del el modus operandi, lamentablemente de América, que es vamos a demonizar. demonizar, exacto, vamos a destruir el carácter de tal persona ante la opinión pública, ¿ok? Luego que esa persona está completamente destruida ante la opinión pública, pues ya no tiene ninguna credibilidad. Siempre la víctima vamos a ser nosotros y el otro es el villano que nos quiere hacer algo. Y eso lo hacen siempre, con todo. Fíjense ustedes con Donald Trump. Destruirlo por cualquier parte, como sea. ¿Para qué? Porque él es el malo. Él es el malo. Mire, este caso muy sonado del 6 de enero del 2021 en el Congreso de los Estados Unidos. Esto fue perpetrado en su totalidad, ideado, maquinado, planificado, puesto en marcha por la izquierda norteamericana, alias el Partido Demócrata.
¿ok? Esto fue una operación, les salió de lujo, pero por supuesto que tienen a los colaboradores principales, que son estos medios de comunicación masiva, que esta gente no tiene vergüenza ya. A toditos deberían es quitarles el título y con todo el respeto que vayan a barrer las calles porque no se merecen más nada, Sí, la sí, verdad. no, completamente. Entonces, esto es posiblemente uno de los elementos más importantes porque nos da como una luz en la oscuridad. Este señor está diciendo, nosotros no vamos a invadir Polonia, Lituania, no nos interesa invadir a nadie de la OTAN, eso está fuera de discusión. Yo creo que hay que reiterar el punto de que esta entrevista tiene un valor inmenso para la humanidad y un gran mérito para Tucker, porque nos permite abrir los ojos, ver una panorámica distinta a la que nos está vendiendo CNN, que imagínense ustedes, miren lo que hizo CNN, miren lo que dice CNN, porque eso también es otra cosa que tenemos que abordar, cómo cómo lo están abordando los medios estos y cómo los están abordando los demócratas y los izquierdistas. Putin se marcha con una victoria propagandística. O sea, lo que hizo Putin no fue una entrevista, fue propaganda con una entrevista suave que le hizo Tucker Carlson. Ustedes cuando leen eso se dan cuenta que simplemente están tratando de desacreditar todo el mensaje que dio Putin. ¿Ves? Entonces, imagínate tú los Bueno, comentarios que dicen, anoche ajá, mismo tú leíste la noticia que, ¿cómo se llama el tipo? Anthony Blinken, ¿eh? el, ¿O quién fue? El no, era vocero de la Casa Blanca. Kirby, Kirby. Ajá. John Kirby. Ujú. John Kirby salió que no había que creerle nada a Putin en esta entrevista. ¿Pero por qué? Como decimos en Venezuela coloquialmente, picando adelante el tipo, ¿no? Hay que picar adelante para meterles ya algo en el cerebro a la gente que no le crean a esto. Mire, en este país la gente se está cansando. Y lo que sí es cierto, y lo que ya Putin sabe, como lo dijo en la entrevista, caballero, ustedes no tienen más nada que hacer con todo, 33 trillones de dólares en deuda, bueno, ya para 34. Ah, con el problema de las fronteras y un presidente loco. Bueno, no, lo de presidente loco lo agregué yo porque pues hay que decirlo. Pero este tipo o sea, de este tipo, perdón, el presidente Putin dijo, básicamente, ¿qué les pasa? En serio, con ese país se está destruyendo por dentro. Y ustedes van a venir a estar creando guerras que no tienen con qué, porque esa es la realidad, duélale quien le duela. No, Estados Unidos no tiene con qué pelear una guerra con nadie, con nadie, con nadie. Es más, Estados Unidos trata de una guerra con, no sé, con Cuba, con Colombia, y bueno, hay tantas armas en esos países que nos acaban también. Con eso les digo todo. A lo mejor estoy exagerando, pero no creo. Mm, De lo mal que está sí, Estados Unidos militarmente hablando. O sea, por sí. favor. Sí. No, lo que es cierto es que Estados Unidos tiene tantos frentes de guerra abiertos que no puede pelear. Dense cuenta lo que está pasando con los hutíes. Están peleando con un país de lo último y bombardean y bombardean y bombardean y el problema no se acaba. Pero bueno, retomando el punto, Kirby, saben que él es uno de los voceros de la Casa Blanca, hay dos, que es la morenita esta detestable, y él, y no sé en qué contexto, de qué temas estaban hablando, pero salió la entrevista y este señor se puso energúmeno, como son estos demócratas, diciendo, eso es una basura, no le crean nada a lo que van a ver ese programa. Y es lo que dices tú, o sea, esta gente estaba tan preocupada de que la gente escuchara un discurso distinto a las mentiras que ellos están diciendo a diario, que entonces tú te encuentras a CNN atacando a Tucker y lo que dice, bueno, dice, este Tucker se abstuvo en gran medida de desafiar al autoritario ruso, cuya guerra brutal contra Ucrania ha provocado la muerte innecesaria de cientos de miles de personas. Entonces, cuando esto parece un panfleto, esto es un panfleto. Y entonces después te encuentras a Kevin atacando a Tucker y atacando la entrevista, y después te encuentras a la joya de Hillary Clinton, esa bruja. Mira, que no dijo, le dijo a Tucker que era un perro.
bueno, un perro chiquito, ¿cómo se dice? Es Un un, es, cachorro, le dijo que era es- un cachorrito que lo habían despedido de cuanto programa de televisión y entonces que ahora es un network de televisión ruso seguro el que le estaba pagando. Dios mío, por exacta. favor. Dijo eso, sí, cierto, dijo tal cual, dijo que no le extraña que después de esta entrevista Rusia le pague a Tucker y le financie. Y mire, señores, Tucker acaba de abrir un canal, su propio canal de Su propio televisión. canal de televisión. Ujú, Sí, ujú. y es una persona respetada y es el miedo que tenía esta gente de que la gente vea una verdad distinta, que es una verdad que nosotros hemos estado diciendo yo no sé si por un año, qué cantidad de meses, yo tengo mucho tiempo diciéndole y reitero, no soy prorruso, yo soy un analista objetivo. Si nosotros en los Estados Unidos queremos paz, queremos progreso, queremos que todos estemos bien, nosotros tenemos que partir de la verdad de los eventos y de la verdad de la realidad. Si nosotros empezamos a tomar decisiones sobre mentira, simplemente nos vamos a equivocar y es lo que está sucediendo en este momento. Ok, ya vimos este tema de Ucrania. Aquí está. Otro Mira, punto yo estoy importante. recordando Ajá. un punto importante sobre en lo que se trata de las pruebas. Al inicio de la entrevista, el presidente le entrega a Mm, Tucker una carpeta una con carpeta. copias de todos los documentos que prueban que todo lo que él está hablando Era tiene verdad. Ah, fundamento físico, documentos firmados, ¿ok? Documentos ujú. firmados. Sí, yo Otros recuerdo conflictos que que se han roto, inclusive con Ucrania. Con Ucrania se firmó un acuerdo y así ujú, como se firmó, se rompió, ¿ok? sí. Sí, es que son de verdad tantos puntos. Yo te decía a ti antes de la entrevista, yo me pongo en el puesto de los demás porque creo que es la única manera de entender más ampliamente todo. Yo te decía, mira, si yo fuera Putin, yo llego a esa entrevista con todos los papeles que prueban lo que yo estoy diciendo. Y cada punto que vaya tocando, agarro un papel, lo reviso. Mira, Carson, ajá, aquí está el documento que yo estaba firmando con Zelensky de la paz en Ucrania. Aquí lo tienes. Mira, ahí está la firma. Y después te digo, mira, aquí tienes tú la prueba de que ese mismo día que nosotros estábamos acordando la paz, Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, viajó para Kiev, se reunió con Zelensky y en esa reunión Boris Johnson les dijo que la guerra iba a seguir, que había que ir a la guerra con Rusia y que la OTAN, los Estados Unidos y Gran Bretaña le iban a dar armas. Y eso fue lo que sucedió. Zelensky desconoció el acuerdo de paz que había negociado con Putin y empezó la segunda parte de la guerra. Yo te decía a ti eso, o sea, yo hubiese llevado cada documento de cada evento, de las reuniones, de las conversaciones, la conversación con Clinton. Nosotros no vimos los documentos, pero ciertamente debe estar todo allí, una carpeta bien gruesecita con todos esos papeles que yo creo y no dudo que Carson va a ir sacándolo poquito a poco. Bueno, otro punto relevante aquí, porque ya vamos a terminar, es si Estados Unidos quiere que se acabe la guerra, tiene que dejar de suministrar armas. Es verdad, se acabaría en pocas semanas, porque es que Ucrania no tiene capacidad para la guerra. Ya están llevando a las mujeres al frente a morir, ampliaron la edad, creo que ya hasta los ancianos los están mandando me imagino que debe ser casi una limpieza étnica para que los maten. Y si no hubiese armamento de la OTAN y de los Estados Unidos, esta guerra se acaba. Y se va a acabar porque esta guerra la tiene ya perdida Ucrania, hagan lo que hagan. Aquí la única manera de que esta guerra se extienda más es que la OTAN empiece a mandar soldados, aunque ya Putin lo dijo en esa entrevista, los mercenarios que están en Ucrania son, la mayoría son de Polonia, de los Estados Unidos, de Alemania
sea, muchos de los que están peleando allí son extranjeros. Y esas Bueno, nosotros estadísticas, vimos brasileros, vimos mercenarios brasileros, colombianos, me todos, parece sí, que de esos sí. dos países. Sí, pero hay de todos lados, mexicanos, hasta Pero todo dominicanos esto creo que hay, financiado por el dinero de los contribuyentes. contribuyentes Eh, norteamericanos. tal ¿Qué cual. tal? Y les Ok. digo algo, tanto la guerra de Ucrania como la guerra en Israel, en Medio Oriente, es lamentable, pero decirlo que la sangre de muchos inocentes está en las manos del gobierno de los Estados Unidos. Tal cual, sí. Qué Así lamentable, se ¿vale? quieren hacer los locos y ser unos hipócritas y que todos los liberalitos estos que andan marchando pro Palestina, yo no sé si esta gente es que no sabe leer, son analfabetas o son sordos porque no escuchan ninguna Sí. información Bueno, verdadera en ninguna parte. mira, estos son otros dos puntos relevantes. La OTAN no, Ucrania y la OTAN no pueden infligir una derrota estratégica a Rusia. Y eso es verdad, eso lo estamos viendo. Y el otro punto, Ucrania es un estado artificial que se formó por la voluntad de Stalin. Ahí es donde él toca todo el tema histórico de cómo nace Ucrania. Cómo Ucrania, creo que lo dice, Ucrania había sido invadido por Polonia y el pedacito de Ucrania, señor, porque Ucrania, lo que existía de Ucrania inicialmente era Kiev y sus alrededores. Todo lo que es la República del Donetsk, el Lugansk, etcétera. Eso era ruso. Eso era ruso. Y Stalin, cuando ya es la Unión Soviética, les empieza a dar esos territorios, supuestamente para homogenizar más a Ucrania, pero Ucrania, lo que existía de Ucrania, había sido invadido por Polonia y es Rusia la que ayuda a que ese pedacito de Ucrania se libere. Ustedes también incluso hay una parte de Ucrania que era de Hungría, ¿ok? Y que sigue siendo un elemento de conflicto ahorita porque cuando llega Zelensky, él quería acabar con, vamos a decir, con esos lazos que tenía esa sección de Ucrania que es fronteriza con Hungría y que era parte de Hungría y donde la gente habla húngaro y sus prácticas y su cultura es húngara. Y este señor que llegó con sus ideas pro-nazi prohibió que se hablara húngaro, prohibió la cultura húngara y estaba obligando a la gente a solamente hablar ucraniano y pensar como un ucraniano. Este es el tema de la liberación del periodista que ya lo abordamos y yo creo que este tema también lo abordamos. Bueno, yo creo que yo Sí. toqué todos los Hay puntos varias, importantes, hay ¿no? varias referencias, sí, hay varias referencias, bueno, de quién es Zelensky y lo que podemos ver en este pedacito, ¿no? Cuando está hablando el presidente Putin sobre Zelensky, Putin le preguntó directa y personalmente a Zelensky que por qué apoyaba el movimiento pro-nazi, siendo él judío de nacimiento y Ujú, que su ujú. padre luchó como uniformado, como militar en contra de los nazis. Pero Zelensky es pro-nazi, a pesar de eso. Putin solo hace referencia a que él le hizo la pregunta y él dice, como un caballero que es, de que él no se atrevería a decir lo que le respondió Zelensky, porque no es correcto, así lo dice. Él dice, no es correcto que yo diga lo que él me contestó, pero yo se lo pregunté. Por esto y por esto, porque su padre y porque este hombre es un judío de nacimiento. Sin embargo, es pronazi. Todo el movimiento ucraniano es pronazi. Esto no es una leyenda urbana, una teoría de conspiración, una mentira, montajes fotográficos. A mí me dijo una gente por Facebook, porque yo hice una pregunta en Facebook, puse la publicación, la fotografía, y le pregunté públicamente qué les parece esto, y la gente, eso es un montaje, no sé qué. Así de ciega está la gente. Así de ciega está. Esto es una persona de nacionalidad colombiana que, bueno, tiene muchos años radicados aquí en Estados Unidos, pero así de ciega está la gente. Eh, esa es una. ¿Quién es verdaderamente Volodymyr Zelensky? ¿Ok? La otra referencia que a mí me
capturó fue que el presidente hace referencia de una captura de soldados ucranianos y los soldados rusos les piden que se rindan, simplemente ríndanse, ellos se lo iban a llevar y listo. Y les contestaron en ruso, los uniformados ucranianos les contestaron en ruso, diciéndole, los rusos nunca se rinden. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos son rusos también y Sí. así se sienten, pero están siendo obligados por un tirano, porque eso es lo que es el enano, es el Zelensky, que ni tamaño tiene Ladrón, para ser lo corrupto, tirano que es. ladrón es lo que es. ¿Ah? Los obligan, porque si no los matan. Al desertor le dan un tiro en la cabeza, lo matan. Eso es lo que es Ucrania de verdad. Ujú. Eso es lo que es Ucrania de verdad. Sí, mira, Esto fue otro punto que a mí me llamó bastante la atención y que yo creo que era preciso hablar de eso. sí, yo creo que aquí para ya finalizar esto, mucha gente no cree que Zelensky sea neonazi, que exista un movimiento neonazi importante en Ucrania, pero dense cuenta, hubo hace yo creo que unos 6 meses un problema serio en Canadá, porque Zelensky fue al Congreso de Canadá y llevó a una figura que estaba, yo no sé si es un asesor, alguien que esté en su gobierno, y lo llevó, y lo presentó en el Congreso y esa gente lo aplaudió y lo ovacionó. Y resulta que después se encontraron que este señor había participado y que era un nazi. Era un tipo, o sea, en Ucrania hubo un movimiento nazi importante en la Segunda Guerra Mundial. Y así como el papá de Zelensky estaba peleando en contra de los nazis, dentro de la misma Ucrania había gente que era pro-nazi. Y ahí aparece una figura que es de apellido Banderas, ¿ok? Que ellos lo tienen como un héroe, yo no sé si como un Simón Bolívar, y resulta que el tipo era un colaboracionista y un asesino nazi ucraniano. Bueno, resulta que entonces Zelensky se llevó este nazi para allá, en Canadá lo aplaudieron y después un día alguien se puso a revisar y quién es este señor, se encontraron los antecedentes nazis y eso le costó la cabeza al vocero de lo que llaman Speaker of the House de Canadá. Casi le cuesta la cabeza al bandido de Trudeau. Dimitió. El Ah, tipo bueno, pero dimitió. a Trudeau no. No, El líder de la no, Cámara dimitió. bueno, ahora, ¿qué es? Porque la gente dice, no, eso es pura mentira. ¿Qué es el neonazismo? El neonazismo es el neonacional socialismo. Es un movimiento social de extrema derecha. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere esta gente? Implementar la ideología neonazi, neonacional socialismo. ¿Y qué es lo que representa esta gente? Bueno, ultranacionalismo lo ven. ¿Por qué? Ustedes ven a Zelensky que ustedes no pueden hablar ruso, ustedes no pueden hablar húngaro, ustedes no pueden hablar nada, sino ucraniano. Ustedes no pueden tener celebraciones rusas, no pueden tener celebraciones húngaras. Ustedes tienen que hacer todo, obligándolos a ser nacionalistas. Bueno, ese es ultranacionalismo. Nacionalismo étnico. Esta gente no quiere que haya en Ucrania personas que no sean ucranianos o los transforman. Racismo, xenofobia, antieslavismo, homofobia, transfobia. Vean este tema de la homofobia. La homofobia es parte del movimiento neonazi, pero como ahorita está de moda todo este tema del movimiento Rainbow, resulta que uno de los voceros del gobierno de Zelensky es un agente de esa, yo no sé cómo es, transexual, Transgénero. Ajá. transgénero. ¿Ves? Antisemitismo, o sea, anti todo. Bueno, vean esos elementos dentro de la sociedad ucraniana después de la llegada de, no solo de Zelensky, desde el golpe de Estado del 2014, que es lo que llaman el, ¿cuál era el nombre que le dieron a ese golpe? El Maidán, el Maidán. Kudeta. Sí, no, el Maidán. O sea, ese golpe de Estado en Ucrania se llama el Maidán. Bueno,
Yo personalmente lo dejaría ahí porque el programa se nos extendió un poco. Sí, Si les interesa este tema que quieren ampliar desde el punto de vista histórico algunos de los elementos que transmitimos, estamos a la orden. Reitero para finalizar, nosotros somos pro Estados Unidos. Nosotros somos pro los Estados Unidos, pro esta nación. Queremos lo mejor para este país. Queremos que la economía funcione. Queremos que seamos todos felices aquí, pero eso no significa que nosotros nos vamos a quedar callados y vamos a mentir y vamos a estar tapando los errores que se están cometiendo en los Estados Unidos en materia de migratoria, en materia de economía y en materia de política exterior. así mismo es. Bueno, ya llevamos 1 hora 15 minutos. Queríamos que esta transmisión fuese corta, pero este tema es muy extenso. Yo pienso que podríamos hacer como quien dice una disección de la entrevista de Putin en partes, en temas, y luego ir desarrollando, porque esto es la entrevista del siglo, esta es la entrevista que puede cambiar la historia de la humanidad. Si no se daba esta entrevista, señoras y señores, en muy poco tiempo los Estados Unidos iba a estar en llamas. Mm. Tú Eso se sabes los que aseguro. yo no soy tan optimista. Ojalá, yo no soy tan optimista porque puede haber una conciencia de la sociedad de que no hay un interés de Rusia de invadir y de invadir Europa, que ellos están buscando la paz, pero lo que hemos visto últimamente es, sobre todo en Europa, es que los líderes les importa poco lo que piensa la sociedad. O sea, en Europa, la von der Leyen, el Borrell, toda esta gente está haciendo lo que le da la gana. Vean a Sánchez. Tiene una sociedad en contra de lo que él está haciendo, pero a él le interesa poco lo que la gente opina, porque se están transformando en unos dictadores en medio de una supuesta democracia. Ellos están haciendo lo que les da la gana. Entonces, se puede crear un movimiento de conciencia de que Rusia quiere la paz y que hay que acabar esta guerra, pero esta gente pareciera que tiene un objetivo y simplemente Dios dice, bueno, ajá, chévere, la gente está manifestando en contra de la guerra, no me importa. Yo voy a seguir empujando este conflicto hasta que realmente Rusia se ve en la obligación o en la necesidad de tener que ir a una guerra. Entonces, yo quiero ser tan optimista como tú, pero a la luz de la actuación de los líderes de Occidente, que ya no les está importando lo que la gente diga. Ustedes ven al de Alemania, el país está destrozado económicamente y el tipo sigue diciendo, le voy a mandar más plata a Ucrania. Es el segundo donante más importante de Ucrania en este momento después de los Estados Unidos, cuando la economía está destruida. La economía de Alemania está siendo destruida y el canciller, sin importarle nada, dice, pues, yo voy a seguir mandando plata y regalándole plata a Ucrania. Entonces, eso me hace a mí pensar que aún a pesar de la buena intención de Tucker y de la conciencia que se va a generar con este entrevista, simplemente Biden, los neoconservadores en los Estados Unidos y los locos de Europa les va a importar poco y ellos van a seguir con su agenda de guerra. Sí, bueno, ahí no es infundada tu preocupación, pero con lo que no cuentan los seres humanos es que hay un poder que es superior. Así usted sea ateo y no crea en nada, que no existe más nada que el ser humano, que es infalible, etcétera, etcétera, eso no es así. Y el universo nos acompaña. Y ya entramos desde el 20 de enero en la era de Acuario, en la que el poder sale de las manos de las cúpulas y de las minorías, de ese porcentaje muy pequeño que maneja el mundo, y el poder va a las manos del pueblo. Entonces, sí, esa es la esperanza que tenemos, es que los pueblos empiecen a levantar. Y llega un momento que sea quien sea para poder detener eso, va a ser imposible, ¿sí? Sobre todo, bueno, en Estados Unidos, donde todavía existe un gran porcentaje de personas patrióticas, si no van a permitir que esta locura así continúe.
Yo estoy segura de que esto, como dijo Scott Ritter en sus comentarios muy cortos sobre la entrevista de presidente Putin con Tucker Carlson, esto es un primer paso, esto es una esperanza, esto da en verdad una esperanza de que en realidad esas armas nucleares no tengan que ser detonadas en ninguna parte del territorio norteamericano. Ok, eso por allí. Yo creo que eso lo vamos a estar viendo. Eso lo vamos a estar viendo durante los próximos 20 años. El poder sale de las manos de los gobernantes y pasa al pueblo. Va a ir haciendo paulatinamente, tal vez paso a paso, pero se van a ir levantando. Se van a ir levantando porque eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve. ¿Por qué estamos viendo lo que estamos viendo? Que se están destapando estas ollas, porque lo que sucedió para el mundo ayer, viendo esta entrevista, esto fue algo nunca antes visto. Y es precisamente esto, vamos a ver más y más y más. Y va a salir todo a la luz. Lamentablemente, una de las cosas que yo pensaba al ver la entrevista ayer es que yo siento que uno de los países más corrompidos, políticamente hablando, es los Estados Unidos, lamentablemente. Para que Ujú, cerremos, para que cerremos, porque quiero cerrar con esta imagen, para los que todavía creen, ¿verdad? En este teatro de Ucrania, Zelensky, etcétera. Esta es la cara de Zelensky y de Trudeau en la ovación en el Congreso de Canadá a este asesino nazi. Ya van a ver. Miren por acá. Aquí está. Aquí está, justo. Aquí vemos la. Mírale el puño. Mírale la admiración, mírale la alegría. Bueno, ahí está este otro que, bueno, y como diciendo, bueno, ajá. Esta gente sabía a quién estaban aplaudiendo, ¿ok? Ellos sabían a quién estaban aplaudiendo. Pero yo quiero que nos quedemos con esta imagen del enano. Miren al enano aquí. Orgulloso, feliz, contento. ¿Mm? ¿A quién estaban aplaudiendo? Este es el asesino aquí. Aquí está. ¿Mm? Este. Yaroslav Hunka. ¿Qué les parece? Y con eso, con esta imagen, pues dejamos por aquí nuestra transmisión del día de hoy, esperando que esto pues eleve nuestra conciencia acerca de la problemática mundial, ujú, porque un conflicto entre Rusia y Estados Unidos es un problema del mundo. ujú. Sí. Grave. Suscríbanse a nuestro canal, regálennos un me gusta, compartan la información, déjennos sus comentarios y activen las notificaciones de las campanitas. Esa es la manera de apoyarnos, de que el algoritmo pues nos presente a muchas más personas y podamos así crecer y continuar con nuestra labor. Muchas gracias por estar aquí, por escucharnos. 30 segundos les quiero quitar de su tiempo, sobre todo para cerrar este tema del movimiento neonazi de Ucrania, porque es que nadie lo cree. ¿Ok? ¿Saben ustedes cómo salió este tema de este criminal de guerra en Canadá? Bueno, una organización judía canadiense revelaron el pasado nazi de este señor Junca. El centro Simón Wiesenthal pidió una disculpa. Y Polonia, imagínense esto, Polonia se supone que iba a pedir la extradición del criminal nazi cuya unidad participó en el exterminio de civiles en la región de Lublin en 1944. O sea que nosotros no estamos inventando nada, eso está ahí escrito y bueno, se los dejamos allí pues. Bueno, nos despedimos hasta la Así próxima. mismo. El próximo Nada más programa que va a ser de la recuerden. locura de Biden. Ajá, te oigo. Ajá, que recuerden que si usted apoya a Ucrania, está apoyando a Hitler, está apoyando el movimiento nazi, neonazi y todas sus atrocidades. Sí. Nos El vemos a la próxima. próximo,
Sí, el próximo programa va a ser sobre la locura de Biden con este tema de que el fiscal lo declaró débil mental. Chao, chao.